Yo tres razones, cada una de ellas necesaria y suficiente para el sí. Una fue, y las tres a la vez, no hablar porque lógicamente no es una, pero las tres mismas compañías. Una fue por la invitación de Esteban, que como conocemos, que nos presentamos profundamente en el acento que cada cual da a la misma aproximación, que es la de todo el reto de esta fundación y de estas primeras piedras, la primera piedra hace un año, un par de años, y las piedras sucesivas hay que poner tras la primera, porque fueron no la primera, sino todas las demás, ¿no? Por tanto, una profundo apoyo a todo lo que significa centro, persona y justicia, porque ambas cuestiones hacen centrar, ¿no? Centra a la persona y centra la justicia en un lugar más amplio que incluye a ambas, ¿no? O sea, no son dos centros, sino que son centros que concentran ambas modalidades. Por un lado. Por otro, por Rafa, pues que desde una universidad que haya en el marco cultural que nos movemos, el seminario sobre espiritualidad que apueste pues, por una espiritualidad abierta, que hablaremos de esto como el silencio, digamos, colorea, trasciende, al mismo tiempo traspasa la religión y las religiones, bueno, esto hablaremos del trato, como una necesidad emergente, digamos, ¿no? Emergente y urgente, las dos cosas a la vez. También tenemos en qué sentido emergente y en qué sentido urgente. Como ese ámbito, después de la palabra espiritualidad, es el espíritu, es lo más cercano que tenemos a la experiencia de lo trascendente, síndrome de aire. Aire es un elemento que siempre somos, nos podemos existimos, porque si no es lo que no podemos existir, sobre el medio pereceríamos, y el tan cercano que está a nosotros no lo percibimos, ¿no? Entonces la espiritualidad es justamente ese ámbito que está entre lo físico y lo trascendente, en el cual somos, nos vemos, existimos y no lo percibimos como el algo, ¿no? Porque esa apertura, esa experiencia común que tenemos sin darnos cuenta de ello, es lo que hace a la espiritualidad, la palabra amable y diaria. Y la tercera razón también para venir es porque en Níjar hay compañeros jesuitas que hace casi un año han empezado a vivir en los invernaderos con la Níjar, en Pueblo Blanco, y están pues, ellos tres, hay dos que están aquí, pues hay cuatro más. Kiosa, empezando que es una pequeña barrichuela en medio del océano de Occidente. Náufragos para que los humanos, esa tierra productiva que depende de cada iniciativa para que el cielo y la tierra se atraquen, que es lo que todos deseamos. ¿Perdona? ¿Oyen al final? Sí, suficiente. ¿Oyen? Un poquito así, ¿no? Esto no se puede. No tiene más. Igual se escucha bien sin micrófono. A ver, lo prueben sin micrófono. Vamos con este micro para lo que propongo es la formalidad de entrar en directo nos habla de él, sino adentrarnos en él, aunque después el espacio del centro persona y justicia haremos otra meditación, pero vamos a empezar conjuntamente. Todos tenemos que inmediatamente se produce una
contacto mayor con la productividad, sonidos de la selva urbana, evitarlos, sino serán pajarillos de la selva también. Los apegos, también creatividad, fuerza, tarda, móvil, flexibilidad, anticipación, silencio está negativos, silenciar el ruido, no es que no haya ruido, sino que integra el ruido. Esto es todo movimiento de alguien que se mueve, detrás de quien se mueve hay un ser, y detrás de todos los seres hay un único ser que nos da el ser. Digamos que en nuestra vida haya tiempos significativos de este silencio, en lugar de ser arrastrados por la superficie de las salpicaduras de nuestras vidas, podemos sumergirnos en el fondo del océano y sin dejar de estar en la superficie, porque va sigue teniendo superficie desde el fondo del océano. El silencio a la palabra, mismo pues, poco a poco de los ojos, viendo cómo fue permiso de habernos silenciado. Estamos en otro lugar que en el que estábamos hace solo 3 minutos. Algo diferente se acaba de abrir a través de ese umbral que llamamos silencio. No estamos en el mismo lugar. Apenas hay un tiempo. Como que hay con este espacio de pasar a corte en la casa de este precioso camino que hemos hecho hasta llegar a este pueblo a los pies de la sierra. Por eso lo sabíamos, pero ahora hay un espacio mayor.
qué es lo que hay. No damos nada, solo atender a eso, darle el tiempo necesario para que esto acontezca. Pero nuestra sociedad veloz te parece que eso es perder el tiempo. Cuando anda de expandir turistas franceses en el desierto de Sahara, Kenia, Suárez haciendo días, y eso sabía que a las 7 de la mañana habían levantado el campamento, y luego no, y ahora salir. Los franceses nerviosos jugando reloj, perdían el segundo día, y mientras había y a los franceses, a hacer con los pareos, enseñando el reloj, pero con toda su elegancia principesca, digo, ustedes tienen el reloj, nosotros tenemos el tiempo. Bueno, ahora tenemos el reloj para vivir el tiempo, ya vivir el tiempo, cuando seamos sin tiempo, porque miramos el reloj, ¿no? O no necesitamos el reloj, porque el tiempo se extiende en vivir con calidad, profundidad cada momento, y se contrario, se expande en función de la calidad de la vida que es una que elegimos vivir. Hemos lejos, este tiempo compartido, es supone que tenemos un horario, que más o menos seguir, pero sin agobiarnos, para gozar, para gozar del lugar en donde nos hallamos. Esta expansión del espacio-tiempo que produce el silencio está expresado muy brevemente por un maestro tibetano, Tsongkhapa Trungpa, que dice así: fundamentalmente, solo existe el espacio abierto, el fundamento único, lo que realmente somos. Nuestro estado mental más fundamental antes de la creación del ego es de tal naturaleza que se da en él una apertura básica o prístina, una libertad básica, cierta cualidad de espaciosidad. Aún ahora, y desde siempre, hemos tenido esta cualidad año. Es decir, el silencio tiene la capacidad de gestionarnos, ¿no? El tiempo y el espacio. Crea espaciosidad. Y en el principio de se habla de la apertura infinita. El silenciamiento lo que hace es ir quitando todas esas inmediateces, sean emocionales, sean mentales, sean visuales, sean de diferentes órdenes, con las que nos vamos saturando y nos vamos construyendo. Y en la medida que habitamos en silencio, se va dando esta espaciosidad infinita, pero apertura infinita, que hace, digamos, que todo sea posible de algún modo. Es decir, que el silencio es, abre y deja disponible todo ese espacio desconocido que tenemos por recorrer. Abre y hace disponible todo ese espacio que podemos recorrer en ese sabio no saber. Porque hay un sabio no saber y hay un necio no saber. La diferencia entre la sabiduría del no saber a la necedad del no saber es que el necio, que significa no saber, del ciego, que significa es una religión, en su sentido, el problema del necio no es que no sepa, sino que no sabe que no sabe. Y el sabio es el que sabe que no sabe.
Es el que cree que sabe y no sabe. Es el que queda expresar que ocupa el ámbito del saber. En cambio, el sabio es la persona que acepta que sabe que no sabe. Y en ese saber que no sabe, deja espacio para saber. En cambio, el necio, pensando en que ya sabe, pues a ver, no se da espacio a sí mismo, ni da espacio a los demás para ese saber que siempre está bien, siempre está disponible. Entonces, digamos que el silencio es un umbral de humildad, un umbral que se abre para todo aquello que está por recorrer y que lo iremos recibiendo en la medida que se dé esa pregunta. Lo revolucionario de estos tiempos que vivimos es que esto que está, como siempre, en todas las religiones religiosas, culturales del planeta, han habido tiempos y espacios, personas, ¿no? Que silenciadas y silenciosas, que recordaban todo eso que hay por correr, en toda la educación de la vida contemplativa, dentro de nuestra región cristiana, por supuesto, con tradiciones contemplativas que han existido desde los principios, pero quizás lo que ahora mejor que Sí, puede pasar por delante, no pasa. quizás lo revolucionario del tiempo que estamos empezando a transitar es que esto estamos descubriendo que no es solo una cuestión de una necesidad personal, sino que es una necesidad colectiva. Nos va a la civilización en la que vivimos en preservar espacios de silencio, porque si no, todos vamos a enloquecer. La aceleración en la que nos hemos puesto, que tiene cosas positivas, no vamos a negar que no, esto mismo estamos trabajando porque hay una cantidad de interconexiones por todas partes que nos hacen posible estar aquí y allá, en los que ahora, bueno, o después pueden estar escuchando esto, lo mismo que todos hemos leído el coche, lo que puede, y hay una frontera, no vamos a especial y a menospreciar los avances y dudas que nos permiten tener encuentros como el que estamos teniendo, pero al mismo tiempo, si no le ponemos un límite, si no le ponemos un freno, vamos a quedar deudados por eso mismo. Por eso, bueno, pues el silencio está siendo una necesidad emergente, como digo, urgente, no solo personal, sino de orden colectivo. En un momento en el que todo está cayendo y es necesario que caiga, porque en la transición no estamos ante el fin del mundo, pero sí que estamos ante el fin de un mundo. Hay un mundo que está terminando y unos nuevos referentes que están abriéndose y hay la coexistencia de lo que se derrumba, la coexistencia de lo que emerge y el centro sobre la injusticia por el mismo seminario de la universidad son prismas de eso nuevo que está haciendo y al mismo tiempo pues, tenemos presidentes de gobierno que se agarran motosierras de un al otro, ¿no? Para despedazar el planeta. Entonces, pues, esta locura nunca, o sea, es un insulto a la humanidad no se había ocurrido en la democracia, no es siempre ha habido la locura, pero que presidentes de gobierno se pueden agarrar como sierras el uno al otro, estamos en una locura de apuros, ¿no? Que representa todos el miedo al cambio del señor Trump, todos los semejantes presidentes que en estos momentos gobiernan parte del planeta, representan a sus votantes y representan a una parte del planeta que tiene miedo de que esto cambie y se resisten a cambiar. Por un lado sucede esto y por otro lado estamos sucediendo este cambio ya no tiene retroceso. Un mundo nuevo es posible porque el mundo en el que vivimos es imposible. Y aquí es donde, es muy importante, donde mística y profecía se necesitan.
porque la profecía, podemos decir, que es aquella mirada de las cosas que urge y hace despertar a los demás y denuncia a los que nos han despertado todo aquello de injusticia, desigualdad, de sufrimiento que hay en la comunidad cercana o claro, después sobre lo que se señala como urgencia de todavía no una sociedad muy desigual, por un lado, y la mística es la que recogiendo y acogiendo mi peregrino, digamos, el profeta, al mismo tiempo, puedo guiarte en canto de la el mantra, que es capaz de convertirlo en esperanza y en menos energía que no es, que es urgente, pero al mismo tiempo que vive ya en ese yacimiento de tanto todavía no que hay en la vida, ¿no? Desde el punto de vista cristiano, la realidad básica, el yacimiento de la resurrección de Cristo, estamos en el yacimiento, pero en el todavía no, de una manera crucificada, de una manera que se todavía nos sostener que en él somos, nos movemos y existimos y que ya estamos en el ser, por un lado, y que al mismo tiempo hay tanto sufrimiento por resolver y por cómo resocializarnos, sostener ambas cosas, no como una contradicción ni una tensión, pero es como una tensión frágil, una tensión que hace crecer, es justamente una de las, yo creo de las novedades o adquisiciones de lo que nos movemos. Parte de la vocación del Centro Persona y Justicia es lo interreligioso. No sé si aquí hay alguien representante de alguna. Hay varias personas. Aquí hay alguien budista, por ejemplo. Los que seáis, bueno, los que ya. Una sola religión en el planeta. Una única religión. Que es la de religarnos con el absoluto. Todos, como criaturas, estamos religados con la fuente. Todos estamos ligados los unos a los otros como hermanos y hermanas. Y todos estamos ligados con la tierra que nos sustenta, la que nos alimenta, la que nos ayuda. Por lo tanto, hay una sola religación en la humanidad. Al mismo tiempo hay cada uno de nosotros y nosotros es fundador de una propia religión, que es la religión y la relación única y perfectible que cada uno establece con Dios, que cada uno establece con los demás, y que cada uno establece cada vez que come, que camina por la naturaleza, esa relación en la cual con su existencia funda es única e imperfectible. Y entre la única religión que hay en el planeta, la única religión y la religión propia e intransferible de cada uno de nosotros, hay religiones o religiosas históricas que con los siglos y milenios han creado un lenguaje común, han creado unos textos que comparten, han creado unas celebraciones que también celebran a la vez. Estas son las religiones históricas que alimentan tanto la gran religión de la humanidad como la religión. Religión tiene, hay tres posibles etimologías para decir religión. Re, legere, re, ligare y re, digere. Porque religión como religión, los vínculos que creamos, cada religión crea un vínculo primario con su comunidad. Hace 3 días tuvimos algo de crear un hermano mayor en Roma, lados, grandes católicos, pero de hecho mucha más gente está sintiendo esa voz necesaria para el planeta, fuérzamos en estos momentos de voces que sean supratribales, ¿no? Que vayan más allá de su grupo, una mirada que hable para la humanidad y no solamente para su grupo, ¿no? Son signos de esa universalidad en la que ya estamos mucho más cerca de los tres, ¿no? Y de esa voz salió algo bellísimo que ayer, que yo creo que voy a compartir un mantra para los próximos años,
esta paz desarmada y desarmante. Así habló León XIV de los otros días, ¿no? Las primeras curas y las horas de Juan. Ojalá, no sé qué refiere a esa palabra, pero esa paz desarmada y desarmante. Esa es la voz que queríamos escuchar todos aquel día en el balcón de Vaticano. Porque no habla solo a los cristianos católicos, habla a toda la paz. Cuando las palabras son auténticas, todo el mundo siente que resuena en ellas, ¿no? Religión como religión, religión como relectura, toda religión es una interpretación, y entonces las interpretaciones válidas para toda religión es una interpretación y al mismo tiempo toda religión es una reelección. Las tres res de religare, relegere y religere son fundamentales porque si una religión fuera solo mirar en la vida, si una religión fuera solo leer, había una sola interpretación, tenemos hablar de una sola interpretación, y si toda la religión fuera una religión solo nada, pues acabaríamos bien, ¿no? Son esas tres redes son reactivaciones para que cada vez libremente elijamos el camino que queremos sentir que nos apetece. Cada interpretación es una relectura que hacemos de nuestros textos sagrados que nos ayudan a interpretar el texto de la vida, el texto escrito nos ayuda a interpretar el texto inscrito en nuestra vida, y al mismo tiempo cada revelación nos ayuda a hacer los vínculos con el grupo de humanos que sentimos con la seguridad. Esas tres redes se nutren en el silencio. Porque el silencio es el espacio de regeneración, es decir, donde se vuelve a generar lo que ya vivimos, pero sumergido en ese silencio. Podríamos decir que el silencio son como esos bautismos, ese sumergimiento, que digamos, un bautizo sumergido, sumergimos nuestra cotidianidad y sumergimos la conciencia que tenemos de nosotros mismos en el silencio, para que ese baño de silencio nos regenere y desde ese silencio podamos responder un modo a las solicitaciones que hay en nosotros. Voy a leer dos textos sobre el silencio, uno de un maestro Zen, Suzuki, luego de Isaac Lurie, un padre del desierto del siglo VII. El primer texto de Suzuki. En el llamado espíritu oriental hay una especie de gran silencio. Hay algo de intertemporalidad, como si se estuviera contemplando la eternidad. Ese silencio calma y no es ausencia de vida. Es más bien una matriz creadora. Es esa cima de eternidad en la que todas las cosas están inmersas. El que entienda ese silencio contemplativo como muerte o disolución quedará admirado si realiza la experiencia y se dará cuenta de la inaudita plenitud que puede brotar del silencio. Isaac Lurie, padre del desierto, siglo VII. Son muchos los que andan buscando constantemente, pero solo encuentran los que permanecen en constante silencio. La persona que se complace en la abundancia de palabras, aunque diga cosas admirables, está vacía por dentro. Si amas la verdad, sea amante del silencio. El silencio, como la luz del sol, te iluminará en Dios y te librará de los fantasmas de la ignorancia. El silencio,
vivirá por el propio Dios. Más que cualquier otra cosa, habla en silencio, que habrá de darte un fruto que ninguna lengua humana es capaz de describir. Al principio, hemos de violentarnos a nosotros mismos para permanecer silenciosos. Pero luego, nace algo en nosotros que nos arrastra al silencio. Dios quiera que te haga experimentar ese algo. Si lo logras, una luz inefable te iluminará. Y al cabo del tiempo, una indecible dulzura nacerá de tu corazón. Y el cuerpo casi se verá obligado a permanecer en silencio. Ese es el silencio que anhelamos. Ese es el silencio que nos hemos de ayudar los unos a los otros a guardar. Ese silencio que no es budismo, porque ese silencio no es cómplice de las injusticias y la necesidad de conjuntar porque ese silencio no es budismo, el budismo es la usurpación de la palabra, es el secuestro de la palabra, en cambio el silencio del que hablamos es la posibilidad de la palabra verdadera. El Evangelio de San Juan se dice, al principio estaba la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Por ella se hicieron todas las cosas y sin ella no se hizo nada de lo que existe. Por lo tanto, la palabra la forma, pero la palabra es el éxtasis del silencio. Antes que la palabra está el silencio. Antes que el Hijo está el Padre. El Hijo es lo que brota del Padre. La palabra es lo que brota del éxtasis de eso anterior, es el silencio, que es la nariz fecunda, que posibilita todas las otras palabras y todas las otras. Por eso es fundamental encontrar diariamente espacios significativos de silencio donde podamos sumergirnos y regenerarnos para que nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros sentidos, nuestras decisiones salgan del lugar central de nosotros mismos, no de nuestra percepción. Eso es lo que está por, eso es lo que es lo que tenemos entre manos, sabiendo en un momento en que este valor emergente se está abriendo de muchas maneras, tenemos cantidad de vías meditativas y cada cual tiene que escuchar aquella que más le ayude, sabiendo que cualquier vía meditativa está incluida en una religión más grande, que es más o menos la religión de la religión, con ese marco conceptual, ese marco referencial, en donde se inserta la práctica específica. Y también hay prácticas de silencio que están en un marco no religioso, no directamente en la de creencias, digamos. ¿Qué es lo que introduce el silencio respecto? O sea, hay otra tríada muy importante que me cuenta que es exonandis, excredendis, excedendis y exvidendis. Es decir, hay un modo de meditar que configura un modo de creer y hay un modo de meditar de creer que configura un modo de vivir. Por lo tanto, en la medida en que meditamos de una determinada manera, vamos a creer de esa manera, como al mismo tiempo un modo de creer configura un modo de meditar, sin duda, ambas, meditación y creencia, configurar un modo de existencia, un modo de vivir, de vivencia. Entonces, el existir de un camino fecundo, un camino fecundo de silencio, es qué calidad de existencia nos proporciona, qué modo de vivir queda transformado por la práctica del silencio que uno practica. Eso es lo que se apoya en todas las tradiciones religiosas, el criterio de meditación de la tal digamos, de la crítica de esa vía contemplativa, de esa vía meditativa, de esa vía silenciosa, es qué transformación en la persona. ¿Y qué es lo que buscamos en el fondo? Si no transformamos para que sea la que sea,
es ser capaces de avanzar cada vez más realidad. Ampliar la capacidad de acoger lo real. Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto. Perfecto no es la traducción correcta del original griego, que es perion. Jesús lo dice ser perfecto, porque la idea de perfección se refería al grado objetivo, a una perfección moral, a un siempre por la carta, que además estoy poniendo mi nota para ver si soy perfecto. Jesús, la palabra que utiliza no es ser, sino ser plenos, ser completos, ser capaces de avanzar lo real, como vuestro Padre del cielo, que distingue a buenos y malos, que hace llover sobre pecadores y justos, por tanto, que está más allá de la realidad para que vosotros tengáis las cosas de las personas. Ser completo, ser capaz cada vez más capaz de avanzar lo real. Antes, si me equivoco, me dice, ¿dónde está Andrés? Vamos bien. Bueno, como hemos dicho que amos el tiempo y no nos debemos ahogar por el reloj, amos los servidores del tiempo, seguimos. Quisiera aplicar todo eso que estoy diciendo a sobre todo tres ámbitos. El ámbito de nuestra relación con las cosas, cómo el silencio modifica nuestra realidad con los objetos que vivimos. El silencio como transformador de las relaciones humanas y el silencio como transformador de las relaciones con Dios. El silencio introducido en nuestra relación con lo que usamos diariamente. Desde esta mañana nos hemos dado o no, desearía obviamente a donde voy es a nuestra relación con la cotidianidad, comenzando con el agua caliente, por ejemplo. Estamos, por supuesto, que hay agua caliente. Pero podemos graduar la temperatura justamente en la que nos agrada donde estamos de acuerdo. Tenemos el jabón para ducharnos, la toalla para secarnos, el vestido para vestirnos, todo eso. Lo damos por supuesto y podríamos no tener. Y hay muchas partes del mundo en que eso no se tiene. Cuando introducimos silencio a la ducha, cuando introducimos silencio a la toalla, cuando introducimos silencio a vestirnos, todo se convierte en algo sagrado. Ir a la ducha para la conciencia de que me voy a duchar no deja de ser una limpieza sagrada, que desde el primer momento del día, el visual para estar más sensible para los actos. El vestido con el que todos nos vestidos hoy, nos hemos revestido con el vestido que de alguna manera creemos que nos expresa un poco otro. El color de la camisa, el color de los pantalones, el colar que hemos puesto por ahí. Todo eso es pura gracia, puro regalo por motivo de la vida que nos ha proporcionado, de una serie de bienes, que al darnos, por supuesto, a no introducir silencio en eso, se convierte en algo rutinario, por supuesto, y por lo tanto nosotros somos los primeros complicados, porque en lugar de asombro en asombro y de agradecimiento en agradecimiento, vamos de repetición en repetición. El mismo vestido que nos hemos puesto, ¿quién lo habrá hecho? ¿Quién me lo regaló? Si fue en China, si fue en Pakistán, si fue en la artesanía de casa. Está hecho de personas, está hecha de tiempo, y cuanto más agradecimiento y conciencia ponemos a cada una de las prendas de las que nos vestimos, de las comidas, de lo que vayamos a comer, a ver un frigorífico, y debemos caer rendidos ante
todo lo que tenemos en nuestros frigoríficos. Tenemos las enfermedades que nos gustan, las leches en su libre variedad, y cada vez hay más variedad de leches. Yogures, quesos, el congelado, ¿no? Todo eso hace 50 años, 60 años, 70 años no se tenía. Pero ya hay 9 partes de la humanidad que no lo tienen. Entonces, pues la falta de silencio nos convierte en depredadores en lugar de ser personas agradecidas. Y como cuando estamos en la depredación, lo que queremos es más, más, más. Nos quejamos cuando no tenemos, lo exigimos cuando no está. Por lo tanto, nosotros mismos estamos siendo devorados por aquello que devoramos. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de tomar distanciamiento entre lo que voy a recibir en el acto de tomarlo, en el acto de hacerlo, de comulgar. Pasar de devorar a comulgar. Esa es la transición que hace el Señor. Incluye un espacio de conciencia, es decir, un espacio de sacralidad en todas las cosas que hacemos cada día. Pero como tenemos tantas y tenemos tantas cosas, pues no nos hacemos ser tan agradecidos. Somos devorados por aquel mismo que devoramos. El gran lema que se está diciendo hoy en ciertas tendencias ecológicas y económicas, como la economía mundial o cualquier general de menos es más, ¿no? Esto que es totalmente revolucionario en el sistema, menos es más. Y aparte, entonces lo que producimos es más. ¿Cómo menos se puede convertir en más? Por la calidad que le damos en el modo de acoger eso que tenemos. Y es directamente proporcional a la atención y el agradecimiento que ponemos a las cosas con la cantidad de cosas que tenemos para dar ese agradecimiento. Porque si ponemos la atención a una sola cosa, todas las demás ya no son necesarias. Por lo tanto, el sistema del silencio es contrasistema. Justamente en las artículos del mundo que hemos creado, que nos va creando cosas, más, porque hemos construido un modo de evolución que se bloquea si dejamos de construir. Bloquear se está bloqueando en cualquier caso, y no vamos a curarse de todas maneras, ¿no? Pero es mejor que vayamos libremente a explorar que no relación con las cosas, pero muchas van a desarrollar sobre esto, pero bien. Relación con las personas. Nuestras relaciones interpersonales. Si distinguimos que el silencio no es mutismo, el mutismo es no saber qué decir cuando alguien dice algo, no estamos hablando de ese silencio, evidentemente, estamos hablando del silencio de los problemas en aquella película que era la complicidad o los que estaban observando. La capacidad de acogida y personal que es dicha desde fuera, alguien expuesta, tras haber acogido la palabra que he escuchado, pueda responderla creativamente y fermamente, significa poner espacio en nuestras conversaciones, en nuestros diálogos, en un texto bellísimo de Platón, maestro de la palabra y maestro de la escucha, que dice lo siguiente sobre cómo dialogar. Hay que plantar y sembrar palabras con fundamento, capaces de ayudarse a sí mismas y a quienes las plantan, de manera que no sean estériles, sino portadoras de simientes de las que surjan otras palabras, por donde se transmita sin cesar la semilla importante. O sea, que cuando hablamos, que cuando reclamamos, lo que estamos haciendo es
poner una semilla en la tierra del otro para que fecunde esa tierra y en el regreso de su palabra le devuelva la cosecha de la semilla que en ella he plantado y regrese en mí con la necesidad de la escucha, que es esa respuesta solo a la semilla que ha dado. Y cuando la otra persona ponga en mí su palabra, o sea, hay espacio en mí para que la respuesta que le dé sea también la cosecha que entierra su semilla. ¿Qué hacemos la mayoría de las veces en lugar de esto? Lucha de monólogos. Tú vienes esto, a ver si acabas de la vez, porque tú dices lo otro, y evidentemente lo que has dicho, y entonces quedamos frustrados unos y otros, porque no va a haber ningún intercambio verdadero de mi palabra de los, de tu palabra de mí. Entonces se convierte o en un monólogo o en una competitividad, es decir, que la palabra más rápida o más brillante o al final ganador, ¿no? Raymond Paniker distinguía entre el lenguaje, el diálogo dialógico y el diálogo dialéctico. El diálogo dialéctico es una lucha de esgrima, entonces a ver quién tiene la última palabra y acaba venciendo el argumento de los. El vencedor también es derrotado, porque no se ha dado tiempo a escuchar la verdad del otro. Los dos han quedado vencidos. Porque había acabado callar, haciéndote callar, pero antes de callar, tú he escuchado lo que me tenías que decir, por tanto, los dos han procesado. En cambio, en un diálogo, y entre los dos vamos haciendo una verdad, una claridad que está en nosotros, a través de nosotros, a pesar de nosotros y más allá de nosotros. Es decir, el resultado final de un encuentro verdadero, tanto sea de pareja, o intergeneracional, o en la universidad, o en la iglesia, o donde sea, es que al final haya más verdad en ambos, ¿no? Haya más verdad en todos. Que a través de esa palabra impregnada de silencio, ese silencio sea abono y sea vacío para que esas semillas lanzadas en la tierra ajena o en la tierra común puedan brotar en forma de cosecha para el bien de todos, ¿no? Y eso requiere un tiempo, eso requiere un ritmo, eso requiere una gran capacidad de contemplación. Dará tiempo a que se produzca ese proceso. Ya, el silencio referido a Dios, ¿no? Dios ¿cuál es la modificación fundamental que produce ese silenciamiento en nuestra relación con Dios? En el diálogo que establecemos espontáneo hay un yo que se dirige a un grupo, la palabra, pero en ese hablar hay un supuesto primero, que es que hay un yo y un tú, hay dos, ¿no? A un nivel de este. Pero hay un modo de orar en el que uno no se da cuenta suficientemente de cómo está orando, o de por qué está diciendo lo que está diciendo, o pidiendo lo que está pidiendo, o orando lo que está orando, ¿no? Lo que produce el silencio es una imagen. Y las dos cosas son verdaderas. Podemos decir que hay como dos grandes modos, ¿no? de meditación, ¿no? La oración, porque que es diferente a la religión cristiana, básicamente, cuando día, islámica, y bueno, Dios, el budismo también. La oración está basada en el Dios inmediato. La meditación, en cambio, cuando hablamos de meditación y no de oración, estamos diciendo una cosa. La meditación no está sobre el contenido, sino con la observación del continente. En la oración estamos dirigiéndonos a un punto. Estamos
estamos puestos en el vínculo. Cuando meditamos, no estamos tanto dirigiéndonos a un tú, desde yo, sino que estamos observando desde dónde se está diciendo lo que se dice. Hasta que llega un punto que ya no hay necesidad de decirlo, porque aquello hacia lo que es dicho es aquello lo que ya está dentro. Si no somos, no existimos, porque que más de lo que aquello de que ya estoy, que sería, digamos, la etapa positiva, la etapa. Entonces hay una imagen que puede llegar a conjuntar las dos cosas. He dicho, y hay un libro precioso, benedictino, de William Young, en los años fue conocido, que es La ola es el mar. La ola es el mar, sí, pero hay mucho más mar que la ola, ¿no? La ola no pasa el mar, pero la ola no pasa el mar. Hay un tiempo para sentir que la ola es el mar, y cuando estamos sintiendo que la ola es el mar, no hay nada que decir, porque al contrario, eso acalla, porque ese mar, mar, un silencio de presencia, eso es un modo. Y bueno, pero también puede haber otro modo que complementa este primero, y es que cuando la ola se alza en forma de ola y ante ella ese inmenso mar azul que se despliega en sus ojos, le dice, oh. Ese oh tú, que es todo aquello del mar que está más allá de la ola que soy, es tan verdadero y tan complementario como el silencio de la ola que se sabe dentro del mar y que no es. Son dos vías contemplativas que se complementan, que según también los recorridos o según los tipos interiores, forman parte también del camino del silencio. El otro, que queda endurecido, en ese sentido, también es una vía de silencio, como el de la meditación, en que observa cómo está. Pero donde quiero, con esto terminaría, ese silencio unitivo, ese silencio comulgante, ese silencio que es como el abrazo de toda la realidad, en este caso dirigida a la fuente, ¿no? En palabras de una Upanishad, dice, aquello que es distinto de lo conocido y está más allá de lo desconocido, esto es lo que escuchamos a nuestros antiguos maestros que nos explicaron. Lo que no se puede expresar en palabras, y sin embargo es lo que las palabras se expresan. Eso es en verdad el absoluto, y no lo que las gentes adoran. Lo que no se puede pensar con el pensamiento, y sin embargo es por lo que el pensamiento piensa. Eso es en verdad el absoluto, y no lo que las gentes adoran. Lo que no se puede ver con los ojos, y sin embargo es porque los ojos ven. Eso es en verdad el absoluto, y no lo que las gentes adoran. No se puede oír con el oído, y sin embargo es por lo que el oído oye. Eso es en verdad el absoluto, y no lo que las gentes adoran. No se puede respirar con el aliento de la vida, y sin embargo es por lo que ese aliento respira. Eso es en verdad. ¿Qué es lo que adoran las gentes? Algo que está fuera de ellas y separada de ellas. Dios no está separado de nosotros. Dios es lo que nos hace ser. Está bien que tenemos imágenes iniciales para ir hacia un lugar, como las apariciones de Jesús resucitado en este tiempo de Pascua. Son apariciones exteriores a nosotros para que nos abran a esa nueva dimensión inaugurada. Pero llega un momento en el cual
el día 40, de Jesús asciende. Es decir, ya no necesita ser objeto de adoración, porque en Pentecostés se convierte en sujeto adorado. O sea, la obligación de todas las religiosas, es pasar de adorar el fuego a convertirse en fuego. Para eso hay que hacer absolutamente. Y eso es justamente lo que pasó. Jesús de Nazaret a Jesús de Cristo a Pentecostés. Llamas del fuego también en los discípulos. Sé lo que yo soy. Pero es más fácil adorar el fuego que convertirse en fuego. Esa es la última mirada. Todos los místicos y místicas de todas las religiones han dicho eso. Y en camino vamos hacia ahí. Y nos envolverán los unos a los otros en las prácticas de unos u otros que juramos o podamos compartir, sabiendo que eso al mismo tiempo de la también de la profecía, traducir en acciones concretas a que ese fuego no sea un fuego destructor, sino un fuego edificador. Porque me he acabado, ya no, sí, como toda la vida, digamos, parece la luz, pues, no, a ver, y voy a tirar algo muy bello que puede ayudar por el hecho de estar aquí en este lugar extraordinario, donde nos encontramos, lo que vamos a ver esta tarde, bueno, después de comer, un compañero todo el silencio, ¿no? O sea, ¿por qué esa fuerza de diversidad de tomar el silencio? Ahí es, lo escuchas directamente varias veces. Como buen catalán y jesuita, ahí donde va, pues hacen empresas y arreglan cosas, rollo acción, la propia, IVA, la conjunción jesuita catalán, es la conjunción generosísima, ¿no? Entonces, pues, para abrir y que van a hacer cooperativas, con los agricultores, bueno, está muy bien, o sea, corrupción, aparte de algo de lo que hay que hacer, no es todo eso, no solo eso, pero eso también partidos. Es el gobierno. Entonces, ya había un problema que había que resolverse, la decisión de tomar, y entonces, Marcos fue a hablar con el jefe del pueblo, del poblado, el sabio, para que no lo haga. Entonces preguntó dónde estaba don Genaro, se llamaba ¿dónde estaba don Genaro? Y los ancianos, la gente que había ahí en la calle, no, pues don Genaro se ha ido a primera la calle. ¿Cuándo volverá? Bueno, ya voy a pensar, no se preocupe, pero sí. Bien, pues, era una hora, una más, oficina, no había don Gerardo, por el por la calle. ¿Dónde estaba Gerardo? No, pues sí, lo que después esta mañana todavía era pensar. Muy bien, mañana vuelve a la Argentina, nervioso, que hay que resolver. Por tercera vez sale a la calle y pregunta, ¿dónde está don Gerardo? Señal
ya el perro, una ese microorganismo es real. Y se puede saber qué hace ahí. Está llegando de luz. Se está llenando de su salud. Y el hombre al cual él quería consultar no iba por ir de un lado para otro, mirando el reloj, como los turistas franceses y todo eso, sino señalar ahí un poco de tiempo necesario para que de ellos tuviera una sabiduría única para su tierra y para su gente, pero no con la presentación de los occidentales que nos parece que eso es una tarea. Es el poder de la transformación de la capacidad de ser, tener el coraje de darnos tiempo para llegarnos de manera que nuestros actos y nuestras palabras sobre el mundo sean